vamos a dar inicio a esta, pues que es la tercera mesa de trabajo de este seminario. En algún momento se incorporará el tercer ponente, el doctor Julio César Ortiz Gutiérrez. Es el tema de la reelección consecutiva de legisladores y de alcaldes. Como ustedes saben, desde hace décadas se había venido discutiendo en nuestro país acerca de introducir esta reforma en nuestro texto fundamental. Yo recuerdo, por lo menos desde los años 60, algunas propuestas, una de ellas, por cierto, de Vicente Lombardo Toledano, en donde se decía y se daban las razones de por qué convenía reformar la Constitución para permitir la reelección consecutiva de legisladores, desde el punto de vista de fortalecimiento del sistema representativo, desde el punto de vista de fortalecimiento de la posibilidad de rendición de cuentas de parte del electorado frente a su legislador, desde el punto de vista de la profesionalización de la labor legislativa. Entonces, una serie de razones que se vinieron esgrimiendo desde, por lo menos, los años 60 y que ahora cristalizan con la reforma del año pasado en esta materia. Contamos en esta ocasión con la participación de 3 distinguidos profesora. Voy a dar lectura a el currículum de ellos a manera de presentación y le daré de manera sucesiva la palabra a cada uno de ellos. Debo aclarar que el doctor Pedro Salazar, quien iba a moderar esta mesa, ya no lo podrá hacer. Nos hemos colgado muchísimo con el tiempo, desgraciadamente, a pesar de que hemos tratado de ser pues estrictos con los tiempos, como lo pudieron constatar en la mesa anterior. Entonces, Pedro Salazar ya no podrá moderar esta mesa, me ha pedido a mí que lo haga en su lugar. Presento, en primer lugar, y siguiendo el orden como están en el programa, a el doctor Marcial Rodríguez Saldaña, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero y doctor en Derecho por la UNAM. Fue rector de la Universidad Autónoma de Guerrero entre 1990 y 1993. Actualmente es profesor investigador de la Unidad de Estudios, Investigación y Posgrado de esa institución, además de integrante del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, su sección mexicana. Sus líneas de investigación son los estudios comparados en Derecho Constitucional y Parlamentario, Derecho Electoral y relaciones entre los poderes del Estado. Doy el uso de la palabra al doctor Rodríguez Saldaña. Muy buenas tardes. Agradezco mucho al doctor José María Serna de la Garza, presidente de la sección mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la invitación a este evento. En ausencia al doctor Diego Valadez, presidente del Instituto, al doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. El tema que me han pedido para abordar en esta sesión es el de la reelección de legisladores locales y alcaldes. El contexto en el cual se desarrolla este tema y la aprobación de la reforma constitucional es en torno a lo que se ha llamado el Pacto por México. En uno de los puntos de los acuerdos de este Pacto por México se señala que habrá de revisarse el tema de la reelección de legisladores. Y digo esto para ubicar exactamente el contexto de la reforma y cuál era el objetivo de este Pacto por México en materia política relacionado con el tema de la reelección de legisladores. Sin embargo, durante todo el proceso de esta reforma se fue modificando el tema hasta llegar a plantear la reelección, como sabemos, de legisladores federales, el Congreso, senadores, diputados federales, así como legisladores locales y también alcaldes. En cuanto al contenido de la reforma, se modificó el artículo 115 de la Constitución en su fracción primera para establecer que las constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva
para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos por un periodo adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a 3 años. La postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos de la coalición que hubieran postulado al candidato, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad del mandato. El texto de la reforma, el artículo 115, es un mandato, a diferencia del dictamen original que se discutió en el Senado de la República, que tenía un contenido potestativo, es decir, el dictamen señalaba que los estados podrían hacer esta reforma. Sin embargo, al final, en la aprobación por el Senado, se establece como una obligación, es decir, no queda a potestad de los estados llevar a cabo esta reforma, sino que se establece como un mandato. También, en el caso de los legisladores locales, el artículo 116 se modifica en su fracción segunda, que dice lo siguiente: las constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las legislaturas de los estados, hasta por 4 periodos consecutivos. La postulación solo podrá ser realizada por el partido o por cualquier partido de la coalición que los hubiese postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. De tal manera que este es el contenido final de la reforma. Ahora, en el contexto internacional, el tema de la reelección de alcaldes especialmente en el año 2014 ha sido motivo también de debates en diverso sentido, mientras que en algunos casos, como el caso de Colombia, entiendo que está aquí un colega, en Colombia, producto de un movimiento, digamos, de reelección a nivel presidencial, que en un primer momento se aprobó la reelección consecutiva por un periodo, y hubo el intento de ampliar esta reelección a un tercer mandato. Sin embargo, la Corte Constitucional, no por razones de fondo, sino por razones de procedimiento, de manejo de finanzas en el proceso de consulta, prohibió un tercer mandato constitucional. Sin embargo, en el caso de los alcaldes, de acuerdo con la información que tenemos, en Colombia se han presentado varias iniciativas, ha habido muchos intentos, pero desafortunadamente no han fructificado. Es decir, ha habido intentos, iniciativas frecuentes en Colombia para hacer la reelección de alcaldes, sin embargo no han fructificado. En sentido inverso, en Perú, que existe la reelección consecutiva de alcaldes, se ha aprobado una reforma constitucional para prohibir la reelección de los alcaldes. Está pendiente aún la aprobación por una segunda legislatura, pero el sentido en que se ha llevado a cabo esta discusión, este debate, va, diríamos, en contra de la reelección. Hay ese sentido, ese espíritu de poder llevar a cabo este proceso para prohibir la reelección consecutiva de los alcaldes. En el dictamen del Senado, que no fue debatido en comisión en la Cámara de Diputados, se argumenta de manera muy breve el porqué de la reelección a nivel local. Se dice que la reelección habrá de servir para profesionalizar a los congresos locales, es decir, el trabajo legislativo. También se argumenta que esto servirá para mejorar el sistema de rendición de cuentas y que los electores, al postularse a un nuevo mandato, los legisladores podrá calificar su trabajo, otorgándoles o no su confianza para la reelección. De tal manera que estos argumentos son los que sustentan la aprobación de la reelección. Quiero señalar que ha habido recientemente en nuestro país tentativas reeleccionistas en algunos estados,
específicamente en Michoacán y Oaxaca, en donde casualmente los legisladores locales se aprobaron una reforma constitucional para ampliar su mandato estando en funciones. Es decir, en el caso de Michoacán y Oaxaca, aprobaron una reforma constitucional para que los mismos legisladores locales, los diputados y los alcaldes, estando en funciones, pudiesen continuar con el mandato que les habían otorgado los electores. Esto proviene de una intención de homologar las fechas de las elecciones a nivel federal y a nivel local. Esta reforma fue sometida a una acción de inconstitucionalidad, tanto la de Michoacán como Oaxaca, y afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2 sentencias, con los mismos argumentos en ambas, señala correctamente que, de acuerdo con el sistema democrático en México, de renovación periódica del poder, no es posible que los mismos legisladores, estando en funciones, se pudiesen prorrogar el mandato, es decir, un mandato que fue expreso para un periodo, ampliarlo a días, semanas o meses más. Entonces, afortunadamente hubo una corrección a esta reforma constitucional a través de acciones de inconstitucionalidad que impidieron que se consumara pues una violación constitucional. Ahora, ¿cómo se ha aplicado esta reforma en las entidades federativas? Si bien es cierto que el texto de la Constitución Federal, en el artículo 116, en cuanto a los legisladores, para seguir el mismo esquema del caso de los diputados federales, que pueden ser electos hasta por 4 ocasiones consecutivas, en el caso de los estados, la reforma se aplicó de manera muy diversa. Podríamos decir que en su mayoría se siguió el modelo federal de que puedan ser electos hasta por 4 ocasiones consecutivas los legisladores locales. Sin embargo, algunas entidades federativas, en ejercicio de su soberanía, establecieron modalidades diferentes. Por ejemplo, los casos de Aguascalientes, Coahuila, Colima y Zacatecas solamente establecen en su reforma constitucional que pueden ser electos los diputados locales hasta por 2 periodos, es decir, una sola reelección. En el caso de Morelos, una modalidad también diferente, establece la reforma constitucional que pueden ser electos hasta por 3 periodos. Es decir, tenemos una diversidad en los estados de esta reforma constitucional, algunos, la mayoría por 4, otros por 3, como en el caso de Morelos, y otros estados una reelección, como el caso de Aguascalientes, Coahuila, Zacatecas y Colima. Ahora, en el caso de los alcaldes, la Constitución, el mandato que señala la Constitución Federal, es que solamente podrán ser electos en una ocasión, y establece varias prohibiciones, entre ellas que solamente va a operar esta reforma para las entidades federativas en donde los alcaldes tengan un periodo de 3 años, es decir, los estados que tienen alcaldes con periodos de 4 años no va a operar esta reforma. Y como sabemos, son algunos estados, el caso de Coahuila, Hidalgo, Veracruz, quienes han modificado sus constituciones locales para ampliar el periodo de 3 a 4 años. En este sentido, si retomamos la argumentación que tiene el dictamen del Senado para la reelección de legisladores y que se amplió a los alcaldes, podríamos decir lo siguiente. El tema de la profesionalización de los legisladores. Habría que preguntarse si los legisladores, en el caso de los estados que solamente permiten una reelección, va a mejorarse la producción legislativa. Lo mismo podríamos decir en el caso de los alcaldes. Si el trabajo de los alcaldes, por ejemplo,
se habla de que se autorizó para un periodo más los que tienen periodos de 3 años, pero aquí la pregunta, bueno, ¿por qué no se aprobó también para los alcaldes que tienen periodos de 4 años? Si se entiende que el espíritu de la reforma constitucional es mejorar el trabajo legislativo, sabemos que en el caso de los ayuntamientos son legisladores para aprueban reglamentos, o para mejorar, diríamos también, la rendición de cuentas, pues solamente la Constitución Federal aprobó que se hicieran para un periodo adicional. Ahora tiene algunas condicionantes que llaman la atención, como lo son el que podrán postularse siempre y cuando lo hagan por el mismo partido político o por la coalición, algunos de los partidos que formaron parte de la coalición. Y aquí podemos decir, bueno, si bien es cierto que la Constitución, la reforma, establece que si renuncian a la mitad del periodo lo podrán hacer en forma independiente, pues aquí hay diríamos, un sentido de la reforma que favorece el control de los partidos políticos. Y habría que hacerse aquí algunas preguntas, algunas cuestiones que derivan de esta reforma. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con alcaldes o legisladores locales cuyos partidos ya no tengan el registro? ¿Van a poderse postular en forma independiente por otros partidos, por otra coalición? También otras cuestiones que se derivan de esta reforma se refieren ¿qué va a pasar, por ejemplo, si un legislador local participa en una elección, sale electo, vuelve a participar bajo los criterios que establece la Constitución Federal y local, pero no resulta electo, es decir, interrumpe el proceso de sucesión de reelección continua, ¿se podrá volver a postular para un siguiente periodo? O también, si concluye los 4 periodos o el periodo que establece las constituciones de Aguascalientes, Coahuila, Zacatecas, concluye su periodo de una sola reelección, deja pasar un periodo, ¿podrá volverse a postular para ser reelecto nuevamente? Entonces, son cuestiones que deja para el análisis, para la reflexión, la reforma constitucional, y que seguramente, como no hay, diríamos, todavía una reglamentación específica para esto, tendrá que llegar en su momento a los tribunales electorales, a locales o al Tribunal Federal o hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creemos que esta reforma, pues, de acuerdo con los argumentos que se expresaron, puede favorecer ciertamente la profesionalización de los legisladores locales, puede contribuir a mejorar el trabajo de los alcaldes, de los síndicos y regidores para ampliar su periodo a uno más. Sin embargo, en el caso particular de los ayuntamientos, habría esta cuestión a resolver. El principio de la equidad, que es un principio rector que establece el artículo 41 en materia constitucional. Sabemos que los alcaldes, síndicos, regidores administran presupuesto, hacen obras y sobre todo desempeñan una gran campaña publicitaria, despliegan una campaña publicitaria de las obras, y evidentemente esto los coloca en una situación de una gran ventaja frente a candidatos que participan por una sola ocasión, como los ciudadanos candidatos independientes. También habría que decir que es de llamar la atención el caso de los alcaldes que tienen periodos de 4 años, porque se prohibió que puedan reelegirse. Si se está argumentando que mejoraría la rendición de cuentas, que mejoraría también el trabajo legislativo, también habría que decir que aquí hay un problema que no quedó resuelto. De tal manera que esta reforma constitucional para permitir la reelección de legisladores locales, de alcaldes, pues entra en un proceso de revisión. Vamos a ver cuáles son los resultados realmente de esta reforma, si efectivamente ayudan a mejorar el trabajo legislativo en los estados, si efectivamente ayudan a la rendición de cuentas, y creo que va a ser
el trabajo para las investigaciones que tendremos que desarrollar en el futuro. Muchas gracias. Gracias, doctor Marcial Rodríguez, por su exposición. Mencionó usted que el tema de la reelección consecutiva de legisladores provenía del Pacto por México. Ahí vino un acuerdo, si no mal recuerdo, dentro del gran acuerdo en materia de gobernabilidad democrática, había un acuerdo específico que se refería a la reelección consecutiva de legisladores. Pero había otro acuerdo específico que era el de la revisión integral del sistema de fueros. Ahí no hubo ninguna revisión real, no hubo ninguna reforma. Ese fuero que se ha convertido en un mecanismo para la protección de la función parlamentaria y que en la práctica mexicana se ha convertido en un mecanismo para garantizar impunidad para parte de la clase política. Ahí como que les tembló la mano y es un tema pendiente de revisión. A continuación doy el uso de la palabra, primero la presento, a la doctora Irina Graciela Cervantes Bravo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, es maestra y doctora por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es docente investigadora de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit. Además es integrante de la sección mexicana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del programa Delfín. Sus líneas de investigación son Derecho Procesal, Justicia Alternativa, Derecho Constitucional y Derecho Electoral. Tiene el uso de la palabra, doctora Cervantes. Muchas gracias. En primer término, desde luego, agradecer la generosidad del doctor Serna, del doctor Diego Valadez, por esta invitación a participar en esta serie de reflexiones en torno a la política electoral del 10 de febrero del 2014. Realmente la labor que tanto el doctor Diego Valadez como el doctor Serna realizan en beneficio de los investigadores, como bien lo decía el doctor Miguel Ángel, de las entidades federativas, propician lo que yo llamaría el federalismo académico, y esto lo hacemos a través de la delegación mexicana del Instituto Iberoamericano, que, como bien nos los comentaba el doctor Serna en el pasado congreso de Argentina, pues tuvo una destacable participación la delegación mexicana. Así es que muchas gracias, doctores, por ese impulso que nos dan a los investigadores de provincia. Sin más preámbulos, y veo que al doctor Enrique Cázares a lo mejor se le olvidó comentarnos que nuestras neuronas, después de un tiempo prolongado, ya no prestan mucha atención, intentaré ser lo más breve posible. Creo que eran necesarias estas reformas políticas electorales para fortalecer la democracia y el sistema electoral en México. Como bien nos los apuntaba el doctor Marcial, se permite una reelección, pero una reelección limitada de los alcaldes, síndicos, regidores, de los ayuntamientos y de los legisladores. En el caso de los ayuntamientos, para un periodo consecutivo por 3 años. Si sus mandatos son de 4 años, pues hay el límite que ya no se podrían reelegir, como nuestro ponente no los abordaba. Creo que esta reelección ha estado presente en el espíritu, digamos, del pueblo mexicano, bueno, y que ha permeado nuestro sistema electoral, pues tiene como antecedente o la prohibición de la no reelección, pues gobiernos presidenciales duraderos, Santana, Juárez, Álvaro Obregón, cuyos periodos fueron bastante largos y que, como bien nos los decían tanto el doctor Diego Valadez, el doctor Serna, pues no es una idea originaria de la Constitución de 1917, a pesar que la Constitución de 1824 pues sí que permitió la reelección también, sino que surge en 1933 como una forma, también nos dice el doctor Bolio, para evitar liderazgos alternativos al régimen en el poder. Curiosamente, después de bastantes años, ahora nuevamente con el Partido Revolucionario Institucional, finalmente se aprueba la reforma que ellos, cuando fueron un partido en sus inicios, lo prohibieron, ¿no?, para mantener este régimen y que impedía la profesionalización de la oposición.
Ciertamente, en la doctrina, las voces coinciden que la falta de reelección consecutiva ha propiciado el debilitamiento del Parlamento en beneficio del Poder Ejecutivo. Solamente la prohibición inmediata de los legisladores la conteníamos hasta antes de la reforma Costa Rica y México. En el demás contexto de América Latina respecto a los legisladores, bueno, pues estaba permitida y se permite sin ninguna limitación. Inclusive, tomando en cuenta el derecho comparado, pues ya sabemos que Inglaterra, Alemania y Chile pues han tenido experiencias favorables respecto a la elección de los legisladores, pues se ha renovado consecutivamente el 60% de sus legisladores. Creo que el hecho de que se permita la reelección consecutiva de los legisladores locales, bueno, va a permitir hacer efectiva ese control del poder que tanto nos habla Montesquieu, Locke, Loisten, y que en México hemos visto que se ha debilitado. Tal como nos lo decía nuestro doctor Jorge Carpizo, nuestro maestro, en las diferentes sesiones que tuvimos la oportunidad de formarnos con él, nos decía que el equilibrio de poderes en México se ha inclinado en favor del Ejecutivo, que el Poder Legislativo no ha ejercido sus facultades constitucionales, que el Presidente de la República se ha erogado facultades metaconstitucionales y que, en detrimento de esas libertades y derechos, para esas facultades omnímodas que tiene el Poder Ejecutivo. Creo que esta reforma de los legisladores permite ese incentivo para un buen trabajo legislativo, para tener parlamentarios profesionales de carrera que a nivel local puedan hacer contrapesos a los ejecutivos locales, a los virreyes que en ocasiones tenemos en las entidades federativas. Creo que es importante madurar esto de poder profesionalizar el Parlamento, es saber cuál es el trabajo para mejorar la agenda legislativa. Tiene que haber un control eficaz de ese Ejecutivo. Ya el doctor Marcial nos dio un panorama de cómo así se ha desdoblado la reforma constitucional en las entidades federativas. Actualmente, en el año electoral, 17 entidades federativas tienen elecciones, por lo tanto, ya se aplica estas reformas en cada una de las entidades federativas. Únicamente voy a hacer en Nayarit, no pudimos aplicar la reforma, dado que justamente la reforma entró en vigor cuando estaba el proceso electoral. Y hay el límite, como ustedes lo saben, de no modificar normas electorales en pleno proceso electoral, aunque a los legisladores y alcaldes y regidores vigentes sí que les aplica la nueva reforma y tienen la posibilidad de reelección en Nayarit. Bien, ¿cuál es el panorama? Yo hice un estudio un tanto comparado de algunas entidades, 4 precisamente de la región centro-occidente del país, que presentan realidades similares al estado de Nayarit. Bueno, como bien nos decía, la mayoría de entidades, sobre todo Jalisco y Guanajuato, reproducen íntegramente la reforma electoral constitucional y permiten la reelección de los legisladores por 4 periodos consecutivos y pueden ser reelectos siempre y cuando es postulado por el partido político, por el mismo partido político, o hayan renunciado a su militancia hasta la mitad, antes de llegar a la mitad de su encargo. Creo que mención especial merece el estado de Michoacán, porque si bien permite la reelección por 4 periodos consecutivos, pero desde mi punto de vista es muy favorable que el estado de Michoacán elimine el requisito de que se postule por el partido político. No lo dice, simplemente permite la reelección por 4 periodos consecutivos, y lo cual me parece muy importante, porque como
lo comentaba el doctor Serna al principio de este seminario, si el argumento fue, estamos propiciando la reelección legislativa para lograr la carrera parlamentaria, la profesionalización, para que el ciudadano atienda las necesidades reales de nuestro electorado, y si lo limita a que sea reelegido por el mismo partido político, pues precisamente va a tender más a cúpulas de partidos o a los lineamientos de partido, y sabemos que no precisamente en México la democratización interna de los partidos políticos es una realidad. Por tanto, creo que se tiene que trabajar también en este sentido dentro de los partidos políticos. Creo que también se dejó sobre el tintero, y creo que las entidades federativas tienen que trabajar entre la diferencia, por ejemplo, de la Constitución de Jalisco, si establece que qué pasa con los legisladores que sean electos a través de la candidatura independiente. Nos dice que tienen que ser otra vez postulados como candidatos independientes, o antes de la mitad también de su encargo adherirse a algún partido si ya no quiere postularse como candidato independiente. Yo no sé si esta limitación también podría sostener un examen de constitucionalidad, porque nuestra Constitución Federal lo establece, pero a lo mejor no un examen de convencionalidad. Finalmente, y con esto quiero más o menos ir concluyendo, como nos dijo Giovanni Sartori en una conferencia aquí en esta máxima casa de estudios, que la única vía para lograr un parlamento serio, profesional en México, es la reelección de los parlamentarios, que tiene que funcionar como una recompensa, pero que a su vez lleva ese procedimiento de sanción o costo político para que los malos políticos o todo un mal partido pues no tenga ese favor del electorado. Creo que es necesario en México hacer políticos responsables. Ciertamente, como nos los comentaba el profesor Español, hay una desvinculación con los representados. No queremos tampoco que las reelecciones se conviertan en actos anticipados de campaña de los electores, y creo que se tienen que trabajar en otras vertientes importantes. Por ejemplo, la publicidad de las sesiones de los parlamentos locales. No hay los canales, es decir, se le da la recompensa al legislador, pero no se trabaja en lo que nos comentaba el doctor Serna, en la sanción, en la vinculación del electorado con la toma de decisiones por nuestros representantes. Por ello, Andrea Greppi nos establece que es importante que propiciemos un entorno comunicativo adecuado donde el elector pueda ejercer de manera efectiva sus derechos políticos en torno a esto, para que pueda ser de manera eficaz esa cuota proporcional de soberanía que como electores tenemos. Sin embargo, el camino de la democracia en México no ha sido muy alentador. De acuerdo con las cifras en Latinoamérica del Latino Barómetro, en el informe del 2013, nuestra democracia no pasa por un buen momento. Con la vuelta al gobierno del Partido Revolucionario Institucional hay una aceptación del 37% que apoya a la democracia, y de 1995 al 2013 ha perdido 12 puntos porcentuales esa empatía de nuestra población con la democracia, con lo cual este es un dato bastante alarmante que nos da el estudio del Latino Barómetro respecto de la situación de la democracia en México. Y además, México, de los países encuestados, encabeza la lista de que los ciudadanos consideran que es posible de tener democracia sin partidos políticos, sin congresos. Entonces, pues es un dato importante que tenemos que evaluar y llevarlos al terreno de lo que nos decía el profesor, de la realidad que está pasando, del teoría al terreno teórico y al terreno normativo.
los países más insatisfechos son Honduras, México y Perú. Pero además, lo que es alarmante, que el 55% de la población en México no tiene posibilidades, han tenido carencias para satisfacer necesidades básicas como es la alimentación. Yo creo que no podemos pensar en una buena democracia, en una calidad de democracia, en una elección, en una carrera parlamentaria, si las necesidades básicas de la población no se encuentran satisfechas. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que ver, lo jurídico, lo político, la cultura que tiene que cambiar en este país para que todo sea un conjunto armónico de la realidad que están presentando nuestros ciudadanos a la realidad normativa, a la finalidad de la norma. Creo que en México tenemos que cambiar también ese binomio de que primero hacemos la reforma y luego le preguntamos a la ciudadanía. Esas son algunas de las cuestiones, hay muchos más, pero por el límite del tiempo, yo creo que son esta serie de ideas, provocaciones que sin querer, bueno, a lo mejor sí queriendo, porque creo que coincido en muchas cosas con el doctor Serna, pues he planteado con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a la doctora Cervantes por sus reflexiones, que nos presentan una visión federalista de la temática que ocupa a esta mesa, que se establezcan, y no nada más en el tema de reelección, que se establezcan estándares o mínimos o bases en la Constitución General de la República, no significa que todo tenga que estar igualmente regulado en las constituciones locales y en la legislación local en las distintas materias. Hay margen, lo que quiero decir, hay margen de creatividad, hay margen de adaptación a las necesidades y demandas locales, es lo que nos dice la doctora Cervantes, si bien siempre hay que estar atento al tema de cuándo se rebasa cierto límite. Y entonces ya entramos en un problema de inconstitucionalidad y ahora nos dice también de inconvencionalidad. Gracias, doctora Cervantes. Presento a continuación al doctor Julio César Ortiz Gutiérrez. Él es abogado por la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Público Comparado, con estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto de Estudios Europeos de Turín, Italia. Actualmente es profesor ordinario de Derecho Constitucional en la Universidad Externado y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en su sección Colombia. También, hay que decirlo, preside el equipo que organiza el 12º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que tendrá lugar en Bogotá, Colombia, en septiembre de este año. Le doy el uso de la palabra al doctor Ortiz. Muchas gracias, José María, Diego, a todo su equipo por la invitación. Básicamente creo que debo comenzar esta breve intervención haciendo la invitación a ustedes, a este auditorio y a los interesados y seguidores en estos temas constitucionales al 12º Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional que vamos a realizar en Bogotá a mediados del mes de septiembre, desde luego bajo la coordinación del Instituto Iberoamericano que preside el doctor Diego Valadez y con la coordinación de José María Serna de la Garza. Colombia, creo, está atravesando uno de los tantos momentos históricos que ha tenido que recorrer en los últimos años, y es posible que en esas fechas estemos en coincidencia con acontecimientos relacionados con la paz, el proceso de incorporación de las FARC al ordenamiento político colombiano y desde luego lo que eso significará en términos de reformas constitucionales y de cambios políticos. Hoy estamos atravesando unas circunstancias complejas, producto de cierto mal diseño institucional, particularmente con haber prohibido la segunda reelección o el tercer periodo presidencial de Álvaro Uribe, pero no haberle prohibido hacer política. Digamos, la no reelección de los presidentes debe ir acompañada de la imposibilidad de ejercer cualquier
acto de política que signifique su elección. Hoy tenemos un senador expresidente que comanda un pseudo partido recién instalado, llamado primero Puro Centro Democrático y ahora Centro Democrático, con 20 senadores, o sea, una quinta parte del Senado, y un número importante de diputados a la Cámara de, digamos, nosotros lo llamamos representantes. Donde hubiese ganado su candidato a la presidencia en las elecciones del año pasado, hubiésemos transformado de manera absurda el régimen presidencial en un régimen semipresidencial desquiciado. Digamos, el candidato de Uribe, Óscar Zuluaga, hubiese sido presidente por 300.000 votos y tendría a su jefe de su bancada y desde luego a los pocos días o meses jefe de todo el Parlamento. Con lo cual Uribe sería expresidente no reelegible, pero en la práctica jefe de gobierno al tener a su candidato elegido y gobernando el Congreso, en el Senado con su bancada y en la Cámara con un número también importante. Digamos, a la hora de redactar la sentencia, yo creo que el doctor Humberto Sierra, que actualmente es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él era el ponente de la sentencia del 2010 en Colombia, que declaró inexequible el proyecto de ley que iba a convocar a un referendo para que por esa vía se modificara la Constitución y se permitiera hasta un tercer periodo. Se le olvidó señalar que los expresidentes deben pasar a ser muebles viejos, como ocurre aquí en México. Yo no sé si por cláusula expresa o por práctica política, pero la no reelección presidencial debe también significar su retiro de la política, porque si no se producen los desquiciamientos que estamos viviendo hoy. Voy a decirlo porque eso creo que ya es nota judicial. Su candidato está judicializado penalmente y su hijo, el hijo del candidato, está hoy rindiendo versión e interrogatorios en el Consulado de Colombia en Nueva York. No quiso ir a Colombia a rendirle interrogatorio a la Fiscalía por prácticas ilegales en la campaña presidencial como candidatos del partido de Uribe, por haber contratado hackers y personas con las que interceptaban las comunicaciones reservadas y privadas, no solo de la otra campaña, sino de los negociadores colombianos en La Habana con los guerrilleros de las FARC, y promovían a través de las famosas y perversas, aún no decantadas redes sociales, campañas de desprestigio mediático permanentes contra el proceso de paz, contra el presidente que se pretendió y lo logró reelegirse, y contra el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Como quiera que el llamado, entre comillas, Procurador General de la Nación, que no es realmente un procurador en el lenguaje utilizado por ustedes y los regímenes presidenciales, sino es un inspector general. El procurador general nuestro se llama fiscal general, es el titular del Ministerio Público Penal. Este señor es un titular de un Ministerio Público Disciplinario. Entonces querían destituir al alcalde de Bogotá semanas antes de comenzar la campaña presidencial, y ya comenzada la campaña presidencial, para desquiciar las tendencias electorales y lograr que el candidato de Uribe ganara las elecciones. Entonces, en materia de reelecciones y de no reelecciones, el tema no es solamente, ni debe ser visto desde un solo ángulo, tiene supremas y graves complejidades, como esta de permitir que el expresidente no reelegible, después de haber sido reelegido por una vez y ejercido la presidencia por 8 años con todos los poderes, llegue a comandar un grupo parlamentario o un grupo congresional que desestabiliza la política. Si se quiere gobernabilidad, estabilidad y de alguna manera consensos, también hay que profundizar en ese tema.
En segundo lugar, quiero advertir que Colombia no es un régimen federal. Nosotros tenemos un régimen unitario y centralista. Tampoco hemos tenido un régimen típicamente monopartidista o de partido dominante o de partido hegemónico. Todo lo contrario. Hemos tenido un viejo, problemático y conflictivo régimen bipartidista, autofraccionado a nivel territorial. Digo autofraccionado porque los partidos sacaban pequeñas personerías jurídicas y un partido tenía 5 o 6 o 7 listas. Hoy en día la reforma política ya establece la personería jurídica y los avales únicamente autorizados por los directivos de los partidos, y en consecuencia ya no hay el autofraccionamiento partidista que teníamos a nivel regional. También quiero aclarar o señalar o puntualizar que nuestros diputados departamentales y los concejales municipales no forman parte de lo que ustedes conocen en el régimen federal como poder legislativo. Son simples coadministradores plurales de la gestión local, departamental y municipal. Se llaman diputados y concejales. Y nuestros alcaldes pues son las cabezas de la administración local y los gobernadores son la cabeza de la administración territorial. Pero en todo caso, los alcaldes en Colombia solo han sido elegidos popularmente a partir del año de 1986. Digamos, la primera elección fue cerca al año 88, porque la reforma del 86 se aplica ahí. Y los gobernadores solo son elegidos popularmente a partir del año 92, después de la Constitución de 1991, que prohibió expresamente la reelección en cualquier tiempo y de cualquier modo del presidente de la República. Prohibición excluyente que fue reformada bajo el gobierno de Uribe en el año 2004, lo que le permitió su segundo periodo. La Corte Constitucional en ese momento permitió o declaró la constitucionalidad de esa reforma en un ejercicio complejísimo que solo con el tiempo se vino a saber qué había pasado. Buena parte de los ministros de Álvaro Uribe y varios diputados están presos, condenados o en proceso de ser condenados por la utilización corrupta de los recursos públicos para lograr los votos de los senadores y diputados que avalaron ese acto legislativo. Se habla de la GIDIS política, como lo mencionaba en una intervención hace unos meses acá, porque una diputada de nombre GIDIS, apellido Medina, confesó cómo el presidente le había rogado y le había prometido unas notarías para sus amigos y la dirección de unos hospitales en el lugar donde ya tenía sus votos para que, en fin, y así el ministro del Interior y el ministro de Salud pues están a punto de ser condenados, y ahora acaba de llegar al territorio nacional expulsada desde Panamá la directora de inteligencia del Estado por delitos contra digamos los derechos fundamentales, el secreto a la correspondencia, por interceptaciones y llamamos nosotros chuzadas o pinchazos de los teléfonos y las comunicaciones y seguimientos a magistrados de la Suprema Corte de Justicia y de periodistas y de otros abogados en ejercicio. Entonces, el tema de la reelección presidencial en Colombia, después de la prohibición del 91, ha generado serias rupturas y muy duros enfrentamientos políticos locales, que se traducen en lo que les acabo de decir. En Colombia, los alcaldes y los gobernadores son elegidos ahora para un periodo de 4 años. Al inicio de la Constitución del 91 eran 3, un poco para provocar traslapes entre los periodos de los diputados o representantes y senadores nacionales y ellos, para que no fueran, para que no integraran una especie de carrusel o trencito en el que la elección del diputado local o territorial, del concejal municipal, del gobernador y del alcalde pegaran sus votos a la elección de los senadores y los representantes y aún del presidente. Pero
en una de las 4 reformas políticas y media, subimos los periodos a 4 años, digamos, no es bueno tampoco que el presidente tenga 4 años de periodo presidencial, los congresistas igual, y ellos tengan un periodo de 3, lo que va a generar, digamos, alteraciones matemáticas con el tiempo que harían que viviéramos permanentemente en elecciones. Entonces hoy son 4 años para todos los elegidos popularmente, pero en periodos y fechas separadas. Por ejemplo, en estos meses están comenzando las campañas para elegir alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, mientras que el año pasado elegimos primero Congreso y luego presidente. Ahí también deberíamos introducir una reforma. El presidente, cuando se va a reelegir, hace elegir Congreso, y al elegir Congreso se reelige en la segunda oportunidad. ¿Qué fue lo que pasó? Santos logró sacar adelante con sus recursos públicos, nosotros llamamos la mermelada, que es la que se reparte sobre la galleta donde muchos llegan a comer, se llama la mermelada, logró sacar un Congreso relativamente mayoritario, a pesar de toda la campaña de Uribe, y a pesar también de estos esfuerzos, Uribe logra sacar 20 senadores, de 100 o de 102, porque los tienen derecho 2 indígenas. Entonces, diputados y concejales que no son legisladores, no tienen ese estatus, son reelegibles de siempre en Colombia, indefinidamente, de manera inmediata, o con un periodo de intervisión, pero siempre han sido reelegibles. No quiere decir que esto haya sido bueno, todo lo contrario, nosotros tenemos nuestra opinión al respecto. Debería haber algunas prohibiciones razonables. Realmente los verdaderos problemas de las administraciones modernas y civilizadas son los concejales y los diputados en Colombia. El verdadero problema del alcalde de Bogotá, con quien tengo una relación profesional que la he señalado y desde luego pues ha sido materia de deliberación académica durante mucho tiempo, es el consejo. Los concejales viejos de 5 o 6 periodos, lo que significa 25, 30 años de ejercicio, son los dueños de la administración, son los que saben cómo contratar, tienen a todas sus fichas metidas en la administración pública, a todos sus agentes y orientan los contratos. Están incómodos con la administración de Bogotá porque no han podido meter las manos en el contrato para el metro. Todos los grandes contratos estructurales de una ciudad que se aproxima a 8, 9, 10 millones de habitantes, pues tienen que pasar por ellos. El alcalde presentó un plan de ordenamiento territorial y lo, entre comillas, vacilaron. Le tomaron el pelo y no lo aprobaron, un plan modernísimo que con el tiempo los empresarios de la construcción se dieron cuenta de la importancia de la verticalización y la concentración de Bogotá. Nosotros no tenemos los recursos geográficos que tiene el Distrito Federal, ni hidráulicos para urbanizar toda la sabana, y lograron impedir que el plan de ordenamiento territorial del alcalde Petro, de izquierda, entre comillas, izquierdista, no se aprobara. Lo expide por decreto en suplencia de la aprobación y logran que una entidad judicial lo suspenda, y llevamos año y medio sin plan de ordenamiento territorial y la ciudad sin modernizarse porque los señores del Consejo digamos se oponen al tema. La mayor parte, voy a terminar en menos de un minuto, la mayor parte de los problemas son esos. Yo creo que alcaldes y gobernadores no deben ser reelegidos inmediatamente. En Colombia pueden ser reelegidos después de dejar pasar un periodo, y así sucesivamente, y varios lo han hecho y han regresado con éxito y suceso, o han pasado de alcaldes a gobernadores. Santos, el presidente actual, que no es inocente de la política, a pesar de que el apellido indique todo lo contrario, les ha prometido o les prometió a los alcaldes y gobernadores que ahora salen en diciembre de este año, que les iba a permitir en la reforma constitucional en trámite la reelección inmediata. Y había buen ambiente,
pero esa reforma constitucional está congelada. No sabemos si va a prosperar o no. Y también se comprometió a revocar la reelección inmediata por un periodo del presidente. Es la promesa política de Santos. Y ahí va el proyecto de reforma constitucional. Creo que se va a empantanar con todo el tema que mencioné al inicio de esta intervención. Si vamos a suscribir la paz, hay que adelantar una gran reforma estructural del Estado para efectos de adecuar la Constitución a la necesidad de incorporar a más de 10.000 guerrilleros alzados en armas al ordenamiento constitucional, al régimen político, y establecer una serie de nuevas fórmulas para promover y hacer cumplir los acuerdos que se logren, si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias, doctor Ortiz, por su exposición. Para una última reflexión y con ello cerrar esta mesa, me quedo con una idea que nos deja el doctor Ortiz. Nos dice, a la reelección no hay que verla desde un solo ángulo, tiene muchas aristas. Y creo que tiene mucha razón. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque, yo siempre he estado de acuerdo con los razonamientos, la justificación que se ha dado para dar el paso hacia la reelección consecutiva de legisladores. Entiendo perfectamente, en teoría, los argumentos. Mejorar la calidad de la representación. Mejorar la posibilidad de rendición de cuentas de los legisladores frente al electorado. El tema de la profesionalización. El tema del empoderamiento del ciudadano, la capacidad de premiar y de castigar. Pero a mí me preocupa que una cosa es lo institucional y otra cosa es la realidad. En el entendido de que los operadores y actores políticos muchas veces ante una normatividad y una institucionalidad siempre o muchas veces encuentran la manera de darle la vuelta para lograr objetivos que no eran los que estaban previstos en la reforma normativa e institucional. Eso por un lado. Y por otro lado, en los contactos que procuramos en este instituto siempre tener con instituciones de los estados, hace algunos meses hubo un evento en el Instituto de Estudios de Gobierno y Desarrollo Estratégico, en la UAP, la Autónoma de Puebla, instituto que está conformado sobre todo por sociólogos, por politólogos, por académicos que tienen una formación distinta a la que tenemos en este instituto, aunque aquí procuramos también hacer análisis inter y multidisciplinario, pero tienen otra formación. Voy a ese evento y hacen una serie de análisis empíricos en ese instituto, hablando del tema de la reelección, y la conclusión, y muy serio metodológicamente hablando ese estudio, ellos dicen, no va a ocurrir lo que dice la teoría, no va a ocurrir. No tengo aquí todos los elementos para explicar cómo bien lo explicaron ellos, y yo traté de invitarlos aquí para que vinieran, pero no hubo oportunidad, tenían otros compromisos. Pero básicamente lo que decían ellos en su análisis contextual, es decir, es que en México no hay una democracia de ciudadanía fuerte, ¿no? La parte de democracia de ciudadanía es relativamente pequeña, predomina la democracia dominada por la lógica de clientelas, y grandes porciones del territorio nacional tienen una lógica de democracia en donde está la sombra del crimen organizado. Entonces, ellos dicen, como dice Dieter Nolen, y la biblioteca de ese instituto se llama Dieter Nolen, dicen, el contexto hace la diferencia y no va a ocurrir lo que dice la teoría. Yo no sé si tengan ellos razón o si tengan razón las teorías y los argumentos que aquí siempre hemos manejado. Yo nada más digo, hay que estar muy atentos a qué es lo que va a ocurrir con este tema de la reelección. Ojalá que ocurra lo que dice la teoría, pero si empiezan a ocurrir cosas contrarias a lo que la teoría dice, entonces habrá que ver qué hacemos. Cerramos esta mesa. Muchas gracias a los ponentes, a las ponentes, y damos paso a la última mesa de este seminario.